Hola, buenas tardes, ultradocentes, ¿cómo están? Me presento, soy el doctor Leonardo Navarrete y el día de hoy estoy con el doctor Emerick Luna y vamos a hablarles acerca de las técnicas esenciales para exploración. En este caso, como saben, estamos en el curso de ultrapulmonar, entonces hablaremos o nos centraremos más bien en las principales técnicas de exploración pulmonar. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola doctor, alegre de estar aquí, listo para dar esta plática para el curso de ultrapulmonar. Les deseo a todos un buen día a la hora que nos estén viendo. Comencemos con esto. Primero, antes de iniciar con la técnica, tenemos que ver los principios del ultrasonido. Para hablar de esto, pues como podemos observar en la imagen, tenemos diferentes tipos de transductores. Pero pues realmente, ¿cómo funciona el transductor y el ultrasonido? Bueno, todo, como sabemos, el ultrasonido se va a conectar a la energía eléctrica. En este caso nos va a generar pues una corriente eléctrica que va a chocar con los cristales piezoeléctricos, lo cual nos va a generar una onda sonora que va a llegar al cuerpo. En el cuerpo, esta onda sonora va a rebotar en algunos casos va a rebotar, en algunos otros casos va a atravesar estructuras y posteriormente ir rebotando para generar una imagen. Pero esta imagen se debe generar de igual manera por una serie de pasos. Entonces las ondas van a llegar al cuerpo y en ese momento van a rebotar de igual manera como ondas sonoras, pero en este caso van a pasar en forma de en los cristales piezoeléctricos nuevamente a energía eléctrica, y esta energía eléctrica va a ser traducida por el ultrasonido en imágenes. Muy bien, doctor. Pues esto que nos comentas, pues es bastante importante, pero pues aquí cabe que nos planteemos una pregunta. Y nuestro cuerpo, como lo sabes, está conformado por huesos, tejidos, músculos, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, esta imagen, pues se va a ver reflejada de diferentes formas, de acuerdo al tipo de órganos o tejidos que estemos explorando. En este caso, vamos a centrarnos un poco en lo que es el ultrasonido pulmonar. Cuéntanos un poco acerca de cómo es que podremos ver o, sí, pues sí, apreciar las imágenes en cavidad torácica, que es lo que nos atañe en este momento. Bueno, pues en este momento nos atañe, antes de abordar la sonoanatomía y cómo lo vamos a observar, tenemos que hablar de las densidades ecográficas. En este caso, tenemos aquí una gráfica en la que podemos ver los distintos colores que podemos observar. Tenemos el hueso, que va a ser la estructura más hiperecoica y posteriormente va a ir descendiendo a través de músculo. Hígado, riñón se refiere a los órganos blandos, la grasa, posteriormente sangre y líquidos que se van a encontrar en la misma ecogenicidad. Y finalmente vamos a tener el aire, con la coloración más oscura siendo hipoecoico. También tenemos que hablar de otros fenómenos. Cuando se habla de un isoecogénico, es cuando todas las densidades en el mismo lugar se van a observar pues de la misma coloración. Una estructura hiperecogénica va a resaltar teniendo una densidad, un color más claro y una densidad mayor. Un hipoecogénico va a hablarnos de una densidad menor que puede ser atravesada y se va a observar más oscuro. El heterogéneo nos habla cuando vamos a encontrar una estructura que va a tener, sí, tal vez la misma densidad, pero un patrón diferente que lo va a permitir diferenciarlo. Porque podemos recordar que la frase heterógeno nos habla de diferencias, o sea que se va a observar diferente. Posteriormente vamos a observar un fenómeno llamado sombra acústica. ¿De qué nos habla la sombra acústica? Nos habla cuando una, una sonoro trata de atravesar una estructura muy densa, lo que va a provocar que esta estructura muy densa rebote la totalidad de las ondas que llegan y posteriormente ya no va a haber ondas para transmitir lo que existe después y se va a observar una zona hipoecoica, es decir, una zona oscura. Y tenemos la siguiente que nos habla de un refuerzo posterior. Cuando se atraviese una zona hipoecoica, como se puede observar aquí, que puede ser una zona líquida o llena de aire, nos va a generar un refuerzo posterior, es decir, una zona hiperecoica posterior al contacto con esta estructura. ¿Por qué? Debido a que son estructuras que no rebotan la totalidad de las ondas, permitiendo el gran paso de ondas sonoras a las siguientes estructuras, dándonos un refuerzo posterior. Muy bien, doctor. Muy importantes estos datos en cuanto a las posibles estructuras que podríamos encontrar, ¿cierto? Ahora, también sabemos que tenemos nosotros distintos tipos
de transductores dentro de la ultrasonografía. Em, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el transductor que podríamos utilizar más dentro de estos tipos de, pues sí, de ultrasonografía que podemos utilizar en este momento? Bueno, Bueno, tenemos una variedad de transductores, pero de acuerdo a la literatura nos habla de dos, que tenemos el lineal, que son los de alta frecuencia, y los otros que serían de baja frecuencia, como tenemos el sectorial y el convexo. Cabe destacar que, pues, ¿cómo vamos a observar la imagen? En caso de lineal se va a observar un rectángulo en el haz del transductor. En el sectorial y el convexo se va a observar algo parecido a un abanico. Tenemos que tocar temas importantes en este caso, que son la frecuencia. Tenemos que tener claro que un lineal que es de mayor frecuencia, como podemos observar en este gráfico, a mayor frecuencia, teniendo en cuenta esta estructura que es una piscina como el cuerpo humano, siendo esta parte la más superficial y esta la más profunda, a mayor frecuencia vamos a observar una mejor definición, se van a observar mejor las imágenes, pero vamos a tener una profundidad menor, como podemos observar. Y en el caso de unos transductores que manejen menor frecuencia, en este caso el sectorial y el convexo, que son los utilizados en la exploración pulmonar, se va a observar la imagen con una menor nitidez, como podemos observar aquí, pero nos va a permitir observar estructuras más profundas. Muy bien, entonces esto pues es de gran importancia porque pues como sabemos de lo que vamos a analizar en ultrapulmonar pues nos compete básicamente o lo que podríamos decir es un transductor de tipo sectorial o lineal, ¿no? Que igual recalcando un poco lo que dices, pues el lineal nos funciona mucho para ver estructuras un poco más superficiales y el sectorial pues estructuras un poco más profundas. Pero bueno, también como sabemos en la ultrasonografía existen tipos de, pues sí, de analizar el ultrasonido. Se dice que hay modos, en este caso podríamos hablar de del modo B y del modo M. ¿Qué nos podrías decir acerca de este tipo de ultrasonografía que podríamos aplicar en ultrapulmonar? Es correcto de lo que nos hablas, existen distintos modos para insonar el pulmón, bueno, en general insonar todas las estructuras. Tenemos el modo B, en este caso el modo M también se puede hacer uso del modo Doppler, pero no está muy descrito en la literatura, aunque sí tiene utilidades para observar trama vascular. Pero en este caso nos vamos a centrar al modo B, el modo M. El modo B es conocido por la letra B de brillo. Es decir, nos va a enseñar las estructuras más brillantes y más opacas que se están insonando en este momento. ¿Qué tiene de especial el modo B? El modo B nos va a hablar de bidimensional y nos habla de estructuras grabadas en vivo. En general todo es en vivo, pero esto nos permite la apreciación de las estructuras anatómicas de manera más viable, o sea, como que más fiel a la realidad. En caso del modo M, nos habla de una estructura unidimensional, es decir, de este cuadro que vamos a insonar, digamos en modo B, se va a tomar esta pequeña línea y va a ser insonada a lo largo del tiempo. Esta línea nos permite observar las estructuras anatómicas, el movimiento de las estructuras anatómicas en un solo haz, permitiéndonos observar cambios y detalles respecto al movimiento. Muy bien, doctor. Esto es muy importante que lo mencionemos, ya que pues nosotros en ultrapulmonar vamos a analizar varias estructuras anatómicas, entre ellos, pues a lo mejor una de las posibles complicaciones pues es el movimiento del pulmón y de la pleura, ¿no? Y bueno, ahora hablando un poco de las posibles limitaciones que podríamos tener respecto a al hacer una ultrasonografía en área pulmonar, ¿cuáles podríamos tener nosotros? Porque pues como todas las tecnologías tienen ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles que podríamos tener aquí en ultrasonido y ver áreas pulmonares? Bueno, respecto a las limitaciones, vamos a iniciar con el hueso. Como ya lo sabemos, el hueso es una estructura muy densa que no permite el paso. Entonces, la principal limitación del hueso, como lo observamos aquí en la sombra acústica, va a ser que no nos va a permitir observar las estructuras debajo del mismo, debido a que va a generar una sombra acústica. Respecto a otras limitaciones, tenemos la presencia de gasas, apósitos, debido a algunas curaciones o otras
recomendaciones o tratamientos que no se van a poder retirar. En algunos casos no podemos retirarlos, los cuales van a tener pues, no nos van a permitir realizar una conducción correcta. Otra limitación que tenemos en este caso es la presencia de una persona pues que tenga demasiado tejido graso. El tejido graso, como sabemos, nos puede alterar de manera la insonación, nos puede alterar desde que no nos permita ver las estructuras más profundas hasta pues realmente no permitirnos observar nada debido a la cantidad de tejido graso. De igual manera, en el otro punto de la balanza tenemos el exceso de tejido muscular, que también nos puede pues, modificar la distancia de ciertas estructuras, complicando su visualización. Otro punto importante es el aire que esté presente. En algunas patologías, como sabemos, puede haber presencia de enfisema subcutáneo y el aire pues realmente pues es muy que crea muchas complicaciones al momento de la insonación y no nos permite observar de manera correcta las estructuras. Algo que también se debe de tratar, que en parte es una limitación, es la posición, debido a que no siempre se tiene el movimiento correcto del paciente, debido a que está en áreas críticas, no siempre se puede mover y además pues, puede generar la modificación de algunos patrones, como en el caso del derrame pleural, que va a seguir las reglas de la física, es decir, de la gravedad. Algo que no coloqué, que se habla en muchos textos, es que es operador dependiente, pero realmente si nos ponemos a pensar, cualquier persona puede insonar, solamente necesita un poco de práctica, por lo cual no sería del todo operador dependiente. Muy bien, doctor. Pues esto que nos mencionas es bastante importante porque en muchos trabajos se ha dicho o mencionado que para hacer ultrasonografía tienes que ser un ultrasonografista experto. Y bueno, básicamente tú sabiendo manejar un transductor de forma adecuada, tú puedes hacer ultrasonografía y no necesitas ser un experto, no necesitas saber la gran cosa de ultrasonografía para poder aproximarte a un posible diagnóstico, ¿no? Como bien comentan aquí los doctores, es muy importante tener en cuenta esta consideración. La ultrasonografía a la cabecera del paciente es un marco académico y ético que nos permite a los médicos no especialistas en imagen hacer uso del ultrasonido. Es decir, nosotros no vamos a ser especialistas en el diagnóstico imagenológico de las patologías o las diversas patologías. Eso no es la ultrasonografía a la cabecera del paciente. La ultrasonografía en la cabecera del paciente nos lleva a ser expertos en el uso del ultrasonido como una herramienta de diagnóstico a la cabecera del paciente, que generalmente responde a preguntas bimodales, es decir, no responde a preguntas y a diagnósticos más complejos, más que a preguntas precisas obtenidas del contexto clínico. Muy bien, muchas gracias, doctor José Manuel, por su aportación. Y bueno, también rescatando un punto importante que dijiste, doctor, Emerick, la posición es muy importante para realizar ultrasonografía. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería la posición más adecuada en la que nosotros tendríamos que hacer la ultrasonografía a cierto paciente? Porque supongo que no es lo mismo que estemos visualizando el pulmón de una persona sana o una persona que se encuentre hospitalizada, ¿no? La posición toma importancia, sí, claro, para la insonación. La literatura nos habla de dos posiciones comúnmente utilizadas, que es la posición de la persona cuando está sentada o una posición Fowler o semi-Fowler, que nos ayudan a la exploración. La más usada en este caso sería la semi-Fowler o la Fowler. La sentada pues pasa a segundo plano, pero siendo muy útil de tal manera. Respecto a la posición, tenemos de tomar la consideración de que si existe un derrame pleural, en posición de sentado se debe de buscar en las bases por las leyes de la física, aunque puede estar ubicada en otros lugares debido a que está encapsulada o atrapada. También se debe hablar del paciente crítico. Si tenemos un paciente en estas condiciones, realmente no es muy viable la posición, estarlo moviendo de posición para realizar una insonación de todas las áreas, pero en el caso de que vamos a hablar de ultrasonografía pulmonar, en este punto se van a tocar áreas concretas para evitar el movimiento del paciente y donde se va a permitir realizar una insonación pues en busca de responder preguntas bimodales, como lo mencionó el doctor José Manuel. Muy bien, ahora creo que hay algo también muy importante. En este caso, para hacer la ultrasonografía de forma correcta,
no solamente es la posición adecuada la que debe tomar tu paciente, sino también la técnica que tú utilizas para realizar el ultrasonido. Entonces, en este caso, en cuanto a técnica, ¿qué consejos nos podrías dar, doctor? Bueno, ya abordando la técnica, tenemos que hablar, la literatura nos habla de dos principales técnicas de exploración, que es explorar cada espacio intercostal, iniciando desde abajo hacia arriba, pegados a la línea paravertebral, que posteriormente les hablaré de esto, y la otra nos habla de la exploración de zonas específicas. En realidad, la exploración intercostal es más extensa, lleva más tiempo, y pues es como que para realizar realmente una exploración completa en busca de alguna patología. En las zonas específicas nos lleva ya, como lo había mencionado el doctor José Manuel, a responder preguntas de acuerdo al contexto clínico. Entonces vamos a comenzar también tomando unas consideraciones de las que se nos habla también en algunas partes de la literatura, que en la región anterior principalmente vamos a encontrar la presencia de aire, de patologías relacionadas con el aire. En este caso, nuestra principal patología relacionada con el aire es el neumotórax. En la región lateral vamos a hablar de patologías pleurales. Tenemos el tipo de derrame, consolidación, y también se va a observar la movilidad del diafragma. Aunque también se puede observar en la región anterior, se habla un poco más de la región lateral para este caso. Y la región posterior nuevamente nos va a hablar de derrames pleurales. En este caso nos va a permitir observar derrames pleurales pequeños, algunas consolidaciones y los patrones intersticiales. Muy bien, doctor. Bueno, perdona que te pregunte de nuevo, pero pues debemos tener ya, o sea, en el momento de ya de realizar un ultrasonido con un paciente, cuál es la técnica que debemos utilizar para insonar de forma adecuada a nuestro paciente, ¿no? O sea, lo que nos acabas de mencionar es bastante importante, dividir a lo mejor el tórax en ciertas regiones, pero ¿cómo es que nosotros debemos manejar el transductor y cómo es que debemos manejarlo, digamos, dentro del tórax de un paciente? Ah, ok, ya respecto a eso, vamos a abordarlo. La técnica, bueno, podemos encontrar diferentes formas de tomar el transductor, hablando de un corte en paralelo a a las costillas o un corte transversal a las mismas. Nos van a dar diferentes imágenes. También cabe recalcar que la muesca, en el caso de la exploración transversal, debe de apuntar siempre a a la cabeza del paciente. Entonces, la exploración paralela nos va a servir, paralela a las costillas, va a servir para la búsqueda de una patología respecto a la primera técnica que se les mencionó, una exploración de todos los espacios intercostales. Como podemos observar en la imagen, la presencia de las escápulas, es decir, estamos abordando una exploración de la zona posterior en esta técnica. Se va a buscar en cada espacio intercostal la presencia de alguna patología, y posteriormente se va a realizar un corte transversal para checar la extensión de la patología. Como podemos observar en este corte, estamos paralelos a las costillas, es decir, podemos observar que no se encuentra el corte de las costillas. Tal cual, aquí podemos observar en este corte, que sería transversal a las costillas o longitudinal del cuerpo, podemos observar la presencia de una costilla y de la otra costilla, y entre estas las estructuras del tórax. Muy bien, doctor. Lo que mencionas es de mucha utilidad. Sin embargo, todavía no me queda claro. En la diapositiva anterior tú hablaste de que podemos dividir al tórax en tórax anterior, en tórax lateral y en tórax posterior. Coméntame, por favor, de qué forma tenemos que hacer esta división para poder nosotros realizar un ultrasonido más fidedigno, por favor. Bueno, pues como se dice en la cultura popular, ahora sí viene lo bueno, ya vamos a hacer la división del tórax en diversas regiones para realizar una exploración, como se mencionó anteriormente, por zonas específicas, que es el más utilizado y pues que realmente es el que responde a a la ideología del POCUS, que es la respuesta de preguntas en un contexto clínico. Primero tenemos que dividir el tórax. Como se conoce, tenemos cierta cantidad de líneas que ya están delimitadas en la exploración. Tenemos la línea paraesternal, que va a correr pues paralela al esternón, pegada a él mismo. Luego tenemos la línea axilar anterior, que inicia pues en el costado del paciente, en el inicio de la axila, una línea que va a ir longitudinal al cuerpo, y la línea axilar posterior, que es donde termina la axila, y va a ir igual longitudinalmente hacia abajo.
Nos va a dividir el tórax en tres regiones principales. Tenemos la región anterior del tórax, la región lateral del tórax que está entre ambas líneas axilares y la región posterior del tórax, que va a ir de la línea axilar posterior a la línea paravertebral, que en este caso no se observa, pero pues debido a la exploración que se va a realizar no tiene tanta relevancia. Posteriormente vamos a dividir, existen diferencias en la literatura, pero podemos tomar como referencia en el caso de la imagen aquí el pezón. A partir del pezón se puede trazar una línea transversal en el cuerpo que nos va a dar la división de nuevas regiones. La región 1 sería la región del tórax anterior superior, es decir, anterosuperior. En el 2 tenemos la anteroinferior. En el 3 tenemos la lateral superior, 4 la lateral inferior y 5 la posterior superior y 6 la posterior inferior. Debemos tener algunas consideraciones que vienen en los asteriscos de la parte de abajo. Con un transductor lineal, debido a la resolución que se habló anteriormente, en el cual va a tener sí mayor frecuencia y menor profundidad en los tejidos, pero nos va a dar una mejor resolución. Por lo tanto, al momento de la observación del deslizamiento pulmonar, de la línea pleural y otras estructuras que se encuentran de cierta manera superficiales, nos va a permitir una mejor observación de las mismas. Cuando se habla de una posición transversal o perpendicular a las costillas, nos va a permitir una mejor visión del movimiento de las pleuras y en el caso ya de búsqueda de patológicos que posteriormente abordaremos en las pláticas, nos va a permitir identificar un líquido pleural. Bueno, doctor, pues creo que ya más claros no podemos ser con respecto a la utilización de una técnica adecuada para la exploración de pulmón, ¿no? La verdad es que tu plática fue bastante informativa. Te agradezco mucho, por habernos compartido tu expertise en este tema. Un punto que se me olvidó mencionar es el límite del tórax. En este caso lo podemos tomar como el final del borde costal y de ahí posteriormente trazar una línea. Ok, te agradezco mucho. Ya por último, todavía tenemos una diapositiva. ¿Qué nos puedes decir de este esquema que que nos pones aquí? En este esquema es realmente la representación de lo que se habló anteriormente, las zonas del tórax, y podemos ver cómo se insona en un corte longitudinal del cuerpo o transversal a las costillas. Un poco de lo que se va a observar sería esta imagen en la cual podemos observar las dos costillas y posteriormente algunos de los tejidos, y posterior se va a observar lo que viene representando el parénquima pulmonar, que en este caso no se va a observar, solo se observan las reverberancias del aire que están en la cavidad. En la otra posición que se habló, que sería intercostal, o en este caso paralela a las costillas, se va a observar la siguiente imagen, donde ya no tenemos la presencia de las costillas interfiriendo con la imagen y se va a observar solamente el parénquima pulmonar. Muy bien, entonces me parece que ahora sí ya hemos terminado. Muchas gracias de nuevo, doctor Emerick, por tu aportación. A todos ustedes les recordamos que por favor nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos como @ultradocente en Twitter, Instagram y también Facebook. Nos despedimos con mucho gusto de ustedes. Recuerden que todos podemos ser un ultradocente y la cuestión nada más es que lo logremos. Nos despedimos, muchas gracias y que tengan muy buena tarde.